Nuevo vídeo en el canal. Hoy traigo un vídeo algo distinto. A todos nos pasa que cuando tenemos que cambiar nuestra pala, ya sea porque se nos ha roto, porque llevamos mucho con ella y hemos notado que pierde algo de prestaciones, o simplemente porque queremos cambiarla, nos entran algo de dudas y no sabemos muy bien a qué tipo de pala ir, qué tipo de pala se puede adaptar mejor a nuestro estilo de juego. Así que eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver todo lo que tienes que tener en cuenta antes de elegir tu próxima pala. Lo primero que tenemos que elegir de nuestra nueva pala es el formato. Tenemos para elegir entre formato redondo, híbrido o diamante. Normalmente se dice que una pala redonda es una pala más manejable, una pala más fácil para un nivel más de iniciación, y que una pala de formato diamante es una pala más complicada, más cabezona para un nivel más avanzado, pero esto realmente no es así. Lo que nos va a aportar tener una forma u otra en nuestra pala será la ubicación del punto dulce. El punto dulce sería esa zona de la pala donde al golpear con la bola nos da las mejores sensaciones posibles. En una pala de formato redondo el punto dulce estará ubicado en la zona central. Dependiendo de la pala, ese punto dulce podrá ser más grande o más pequeño, y esto lo que hará será aportarnos las mejores sensaciones posibles y control en la mayoría de golpes normales, como puede ser una derecha o un revés desde el fondo de pista. Golpes en los que en la mayoría de veces daremos con esa zona central. Las palas de formato diamante tendrán un punto dulce ubicado en esta zona más alta de la cara de la pala. También, dependiendo de la pala, será un punto dulce más grande o más pequeño, y esto lo que hará será aportarnos mejores sensaciones en el juego aéreo, es decir, en la mayoría de golpes ofensivos, como puede ser una víbora o un remate, ya que son estos golpes en donde daremos la mayoría de veces con esta zona más alta de la cara de la pala. Y por último tendríamos las palas de formato híbrido, que podríamos decir que son las que están entre medias de las otras. El punto dulce estaría ubicado en esta zona media alta de la cara de la pala. También, dependiendo de la pala, el punto dulce será más grande o más pequeño, y este tipo de formato sería el recomendable para aquellos jugadores que buscan tener unas sensaciones decentes tanto en la mayoría de golpes normales como en la mayoría de golpes aéreos. Lo siguiente que tendremos que elegir de nuestra pala será la dureza. Podremos elegir entre durezas más blandas o durezas más duras. Si nos vamos a palas más blandas, al final tendremos mayor comodidad y mayor salida de bola. Con salida de bola me refiero a que cuando jugamos golpes que son de una intensidad media-baja, cuando no aplicamos mucha fuerza, el cómo sale la bola en ese tipo de golpes se le llama salida de bola. Por otra parte, si nos vamos a las palas duras, tendremos todo lo contrario, menos salida de bola, pero mayor potencia. Es decir, en golpes en los que aplicamos más fuerza, la bola saldrá más con la pala dura, ya que al final la pala blanda nos absorberá algo más el golpe. Pero luego aquí es muy importante también, aparte de elegir la dureza, el tipo de goma que vamos a utilizar. Al final, dentro de cada dureza tendremos dos tipos de gomas: las gomas que son más reactivas y nos aportarán un mayor efecto rebote, y las gomas que son más secas y nos aportarán un menor efecto rebote pero mayor control. Eso sí, si nos vamos a palas más blandas encontraremos más fácilmente gomas reactivas que nos aportarán mayor salida de bola, y si nos vamos a palas más duras lo más fácil será encontrar gomas más secas que nos aporten más potencia pero menos salida de bola. Para ver mejor esto que estoy comentando, aquí tengo dos palas, dureza media, formato híbrido, un manejo muy parecido, pero en una tenemos un tipo de goma más reactiva, como es la HR3 de Nox, y en otra tenemos un tipo de goma más seca con menos rebote, como es en esta Vertex Hybrid la goma Multi-EVA. Con la Nox ML10 Bahía, que utiliza la goma más reactiva, vamos a notar que a media y baja velocidad la pala tiene una mayor salida de bola, es decir, nos va a pedir acompañar menos y hacer menos fuerza para que la bola salga bien en este ritmo más bajo. Por otra parte, cuando subimos la intensidad de golpeo y jugamos más fuerte, vamos a notar que también la pala nos genera un mayor efecto rebote. Esto va a hacer que consigamos más velocidad de bola, ya que la pala nos va a ayudar con ese rebote, pero por otra parte notaremos menos la bola al impactar, y también perderemos algo de control, ya que al final la bola sale más disparada de la pala y no controlaremos tanto a dónde va. Por otra parte, con la Vertex Hybrid, que lleva la goma Multi-EVA y es más seca, vamos a notar que a un ritmo medio-bajo vamos a tener que acompañar más y alargar más el gesto para que la bola salga bien, pero luego en ese juego de ataque lo que vamos a notar es que la pala ya no despide tan rápido la bola. Al final a nosotros esto nos va a dar más confianza y nos va a permitir jugar más fuerte sin miedo a que la bola salga demasiado rápida y la mandemos al cristal fácilmente, por lo que el control en ese ritmo más rápido va a ser mejor, pero perderemos ayuda con respecto a la de goma reactiva. Esto lo podremos encontrar en todas las durezas. Como digo, si vamos a palas más blandas será más fácil encontrar gomas reactivas, y si vamos a palas más duras será más fácil encontrar gomas más secas. Y por poner un ejemplo de marcas que utilizan gomas más reactivas y marcas que utilizan gomas más secas, para que no cueste mucho encontrar este tipo de palas, en gomas más reactivas del 2023, por ejemplo, yo pondría la Evasoft EHR que tenían las Sioux, una goma que salía bastante bien, como por ejemplo las que utilizaban las Sioux ST2.
También pondría aquí la goma HR3 que utiliza Nox, la nueva MLD Black Eva ya no la pondría tanto porque es una goma más seca, la goma Eva Soft Performance de Adidas y también por ejemplo podríamos poner aquí el Power Foam que utiliza Head. Y luego marcas que utilizan gomas más secas, aquí sí que pondría 100% Bull Paddle, al final la goma Multi Eva no es una goma con tanta salida de bola. Y también por ejemplo podríamos poner las Oxdog que tampoco son palas que tienen mucha salida de bola y que nos piden trabajar más en defensa. Otro elemento muy importante a tener en cuenta para nuestra pala será el balance. Los balances suelen ir desde 25 centímetros hasta los 27 centímetros. Un balance más bajo, más cercano a los 25 centímetros, lo que nos aportará será una mejor manejabilidad de la pala y también un mejor control. Y por otra parte, si nos vamos a un balance más alto, más cercano a los 27 centímetros, tendremos una pala que se maneja peor ya que el peso estará más hacia la punta, pero por otra parte este balance más alto nos va a ayudar en golpes aéreos y también a tener algo más de potencia. Y luego otro elemento importante a tener en cuenta sería el tema del peso. Al final con el peso podemos compensar un poco el balance que tenga nuestra pala, eso sí, si nos vamos a un peso más bajo notaremos que la pala pierde potencia. Al final si queremos de verdad sacarle potencia a una pala de peso bajo vamos a tener nosotros que acelerar mucho más y poner más fuerza que con otras palas. Incluso aunque la pala sea más durita que en principio nos da más potencia. Ejemplos de palas que tienen un tacto más duro pero un peso muy bajo, la Babolat Air Viper o la Oxdog Ultimate Pro Light. Y por otra parte, si nos vamos a un peso más alto, notaremos que la pala se maneja bastante peor, pero que ganaremos en potencia. Hay palas que combinan el balance alto con el peso alto, como puede ser la Head Speed Pro X o la Extreme Pro, que son palas que en sensaciones suelen gustar mucho, pero en el aspecto de manejabilidad cuesta un poco más hacerse a ellas. Y luego aquí hay otros elementos que ya dependen más del gusto de cada uno, como puede ser el tipo de cuerda, que la pala tenga mango más largo o más corto. Un mango más corto lo que nos va a aportar es una mejor manejabilidad y que la zona de punto dulce esté más cerca de la mano, por lo que tendremos un mejor control. Y por otra parte un mango más largo lo que nos aportará será poder hacer un mayor efecto palanca en los golpes aéreos, por lo que podremos sacar potencia más fácilmente, pero por otra parte perderemos algo de manejabilidad y también algo de control, ya que el punto dulce de la pala estará ubicado más lejos de nuestra mano. Luego estaría el rugoso. Realmente el rugoso está demostrado que ayuda hasta un 15% a la hora de dar efecto a la bola y tenemos distintos tipos, el rugoso arenoso y el rugoso de tipo 3D de calca y 3D de molde. Para mi gusto el rugoso arenoso es el que mejor se siente, el problema que tiene el rugoso arenoso es que a los pocos meses de uso se pierde. Y luego tendríamos el rugoso 3D de calca, que es un 3D algo más leve, y el de molde, que al final es el más marcado y el más exagerado. También es el más duradero. Y ahora, después de haber comentado todo esto, voy a hacer un ejemplo de cómo ha sido en mi caso elegir mi pala para este año y las opciones que tenía. Primero, lo que yo buscaba era tener unas buenas sensaciones tanto en golpes aéreos como en golpes normales, así que tendría que irme a un formato híbrido o a un formato diamante pero con buen punto dulce. En cuanto a dureza, yo quería una pala de dureza medio dura en adelante, ya que al final lo que quería era mejorar sobre todo las sensaciones en ese juego más ofensivo de ataque. Y luego en cuanto al tipo de goma, yo buscaba más ese tacto seco, que sobre todo me va a aportar un mejor control en el juego tanto lento como rápido, y no voy a tener esa preocupación de que la pala a veces salga de más cuando aplico algo de fuerza. Luego en cuanto al tema del balance, buscaba principalmente una pala que se manejara bien, que fuera rápida de mover, sobre todo en esa zona de volea y en defensa, por lo que no me podía ir a un balance muy alto, así que tendría que ir a una pala de un balance de medio hacia abajo. Y luego en el tema del peso, si lo que quería era tener unas buenas sensaciones en ataque, no me podía ir a una pala muy ligera, pero si quería mantener esa buena manejabilidad no me podía ir a una pala tampoco muy pesada, así que decidí irme a algo intermedio sobre los 365 gramos. Entonces, después de todo esto, las opciones que más se adaptaban a lo que yo quería eran la Bull Paddle Neuron, una pala con una dureza entre media medio dura, un tacto seco, no era muy rebotona y tenía muy buen manejo. Algo que quizás me convenció un poco menos de la Neuron en comparación a otras y por lo que no la elegí finalmente sería porque en ese juego de ataque yo notaba que la bola se me quedaba un poco más en la pala y no conseguía tanta velocidad como con otras opciones. Otra opción era la Bull Paddle Hack 03, ya que al final yo venía también de jugar con la Hack del año anterior. Además, para esta nueva se había incluido el rugoso de tipo 3D en las caras, por lo que mejoraba en algún aspecto. Pero después de probarla la noté que era una pala un pelín más blanda que la anterior, algo menos rígida y en alguna ocasión sí que salía un poco más de lo que yo esperaba, aunque las sensaciones me parecieron bastante buenas en general. Y finalmente la opción que elegí para jugar, que era la Oxdog Hyper Pro, una pala con una dureza un poquito por encima de la Hack, un tacto bastante seco, pero que en ese ritmo rápido me ayudaba lo justo como para que la bola saliese bien, pero sin descontrolarse.
Además tenía un formato híbrido, un punto dulce que no era tampoco muy pequeño y un balance que estaba por debajo de los 26 centímetros, lo que hacía que la pala se manejara bastante bien. Y decidí al final irme a esta ya que tenía un manejo que era algo mejor que el de la Hack, pero también tenía algo más de potencia. Por lo que de las tres opciones que más se adaptaban a lo que yo quería, era la que me daba una mejor respuesta. Así que nada, espero que con esto os haya resuelto alguna duda que tenías sobre tu próxima pala. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.